saludo a todos los que siguen conectados con nosotros en este foro Un Mundo Dominado por Blockchain. Mi nombre es Jocelyn Cuartas, coeditora de especiales, y estaré moderando esta conversación en la que hablaremos sobre esas aplicaciones del blockchain en el mercado de capitales. Para esta conversación nos acompaña Cristian González, quien es director de transformación digital de la Bolsa de Valores de Colombia. Cristian, bienvenido. Jocelyn, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes y con Guillermo hablando de este tema tan interesante. Y por supuesto, bienvenido también Guillermo Valencia, quien es fundador de Scale Invest, a esta conversación. Jocelyn, un saludo Cristian y un saludo a toda la audiencia. Gracias a ambos por su saludo. Quisiera iniciar este panel hablando precisamente de qué tanto ha logrado avanzar la implementación del blockchain dentro del mercado de capitales. Y es que se ha dicho que aún le falta madurar un poco para tener, por supuesto, como ese desarrollo del potencial que tiene esta tecnología. Cristian, quisiera conocer su visión frente a este tema, qué tanto se ha logrado esa implementación dentro del mercado de capitales en Colombia. Jocelyn, yo creo que evidentemente la implementación está en una etapa inicial eh, en el cual los diferentes actores de la industria financiera están encontrando pues, los casos de uso que hacen sentido para el aprovechamiento de esta nueva tecnología. Nosotros desde la bolsa somos unos convencidos que la tecnología puede generar valor y que tiene mucho que ofrecer para solucionar procesos que hasta hoy en día con tecnologías un poco más tradicionales han sido difíciles pues, de conseguir los objetivos que nos trazamos. Entonces, la tecnología blockchain tiene el potencial de transformar muchos procesos en la industria y creemos que lo que la industria está haciendo en este momento es entendiendo la tecnología, midiendo cómo se la puede incorporar en sus modelos de negocio y qué transformaciones tanto operativas como regulatorias serían necesarias para sacar el máximo de esta nueva tecnología. Entonces, claramente estamos en una etapa inicial. La noticia, digamos, ya es que no es solamente un estado de Colombia, sino es algo que las distintas infraestructuras a nivel global lo están evaluando y lo están con casos de uso, con proyectos en arenera, con este tipo de iniciativas. Entonces, no es necesariamente que estemos detrás de un proceso que lleva mucho tiempo. En realidad, creo que es algo que se está dando a nivel global y que la madurez viene más que por la tecnología, es por esa implementación o o el mejor caso de uso para iniciar, ¿no? Entonces hay muchas propuestas en términos de si el tema es tokenización de activos que ya existen, si es eficiencia en procesos, si es generación de bonos o acciones que estén, digamos, sean nativas en blockchain y cuál es el valor que eso le genera a la industria y a los clientes. Entonces, creo que la inmadurez va un poco más, no tanto en la tecnología per se, sino en su implementación y en las consideraciones que se requieren para llevarla pues, a un término, pues digámoslo, como más productivo. De acuerdo, Cristian. Guillermo, quisiera conocer ustedes desde su propia experiencia cómo evalúan también este tema y si es compartida esa visión que tienen también desde la Bolsa de Valores. Sí, Jocelyn, nosotros compartimos la opinión de Cristian de que apenas se está desarrollando. Digamos, es una tecnología prometedora, pero las implementaciones siguen siendo muy pequeñas. Los casos de estudio, las aplicaciones de blockchain siguen siendo muy limitadas. O sea, el caso más común de aplicación de blockchain es Bitcoin, que hoy por hoy tiene un market cap de 700 billones de dólares, que si comparamos contra el oro, que son 11 trillones, sigue siendo pequeño. O sea, sigue siendo un mercado supremamente pequeño, supremamente líquido. Ahora, es como si fuera la respuesta a una pregunta, simplemente que no sabemos cuál es la pregunta. Entonces, por eso no se ha encontrado la aplicación. Sin embargo, yo creo que sí hay un gran cambio. Y ese cambio apareció este año. Y ese cambio se llama ChatGPT. Antes no se sabía realmente por qué se necesitaba un blockchain. O sea, todos los gomosos, todos los pioneros, estábamos experimentando, tratando de tokenizar o hacer alguna transacción que si bien se podía hacer sin blockchain, o sea, la solución centralizada terminaba siendo más eficiente que la descentralizada. Pero no importa, estamos experimentando una tecnología y hagámosle. Vamos a experimentar qué se puede aprender de eso. Pero de repente aparece un fenómeno como ChatGPT. Y digamos, tú escribiste un libro, Jocelyn. Escribiste un libro supremamente interesante sobre blockchain. Y de repente yo pregunto, quiero tener las mejores ideas del libro de Jocelyn y yo hago un newsletter basado en tus ideas. Es un poco injusto, porque es tu propiedad intelectual
ChatGPT tuvo acceso a tu propiedad intelectual, yo lo usé y de pronto yo fui un máster para monetizar y cobré por eso y tú no recibiste nada. No es justo. Pero si tú tuvieras un blockchain, estarías protegido por algún token y yo sí puedo entrar, ChatGPT podría entrar a tu propiedad intelectual, tendría que pagar un poco por usar esa propiedad intelectual, tú ganas, yo gano y el sistema alinea mejor los incentivos. AI está creando los incentivos para el desarrollo de blockchain, porque esos muros digitales que van a defender la propiedad digital se llaman blockchain. Entonces yo creo que estamos en ese momento donde hay como un cambio radical en la adopción de esas tecnologías. Perfecto, Guillermo. Me gustaría mantenerme en este punto contigo, solamente para profundizar también en cuáles son esos estímulos o si se quieren esas acciones que hacen falta y que son necesarias, por supuesto, para que la tecnología de blockchain siga desarrollándose más allá de estos primeros pasos que ya hemos venido dando en Colombia. Sí, sabes, yo creo que si uno quiere entender bien blockchain, uno tiene que entender Internet. ¿Sí? Y es que blockchain es la evolución natural de Internet. Entonces tenemos el Internet basiquito, el de Netscape, el que eran las páginas que todos veíamos súper lentos con ese modem que hacía soniditos. Ese es el Web 1.0. Tenemos el Internet de Facebook, el de Twitter, el que domina aún con Google, que es el Web 2.0. Pero tenemos el Internet de los creadores. Tenemos el Internet de los pequeños blogueros, de los músicos boutique, de los pequeños artistas, también de los desarrolladores de software, también de traders específicos que son buenos en alguna parte. Ese mundo de creadores necesita un Web 3.0. Y la infraestructura para ese Web 3.0 es blockchain. Ahora, ¿qué necesita? Regulación. O sea, necesita un marco regulatorio abierto, porque si empieza a ser un marco regulatorio que no deja existir las cosas, pues no va a haber desarrollo. Y ese es, digamos, el dilema que está teniendo la SEC en este instante, porque en todo desarrollo tecnológico hay grandes cosas, grandes desarrollos que mejoran la sociedad, pero también hay una gran cantidad de fraudes, que es el tema que se está teniendo, cómo manejamos eso, ¿sí? Cómo se da un marco regulatorio que permite el desarrollo de esa tecnología, pero al mismo tiempo proteja a los usuarios finales de caer en un proceso de fraude, como pasó en casos muy grandes como Terra o FTX, que fueron grandes jugadores que no tenían un marco regulatorio claro y terminó creando un daño en el ecosistema. Entonces, aún estamos ahí. Internet también tuvo fraudes. Toda gran tecnología, cuando nace, tiene fraudes, pero cuando empieza a madurar y el marco regulatorio empieza a ser más claro, empieza a volverse interesante. Ahora, estamos en un momento de transición, estamos en un momento de cambio geopolítico. Y no es cualquier cosa lo que está pasando. O sea, es que cuando uno habla de blockchain o cuando habla de Web 3.0, está hablando de confianza. ¿Cómo creamos un nuevo sistema para confiar? Porque es que la confianza es una notaría. O sea, yo pongo un sello, yo tengo una autoridad que me dice esto es cierto. Y así funcionaba. Eso es un sistema centralizado. Blockchain está tratando de que no exista esa notaría. ¿Cuáles eran esos como bastiones de la confianza en el mundo? En China, el sector inmobiliario, que hoy con la quiebra de Evergrande ya no está más ahí. Y en Estados Unidos, los papeles del Tesoro de Estados Unidos, que están cayendo el 50%. La pregunta es, ¿dónde está la confianza? No está. Entonces, indirectamente, tú me preguntaste sobre los incentivos. Los incentivos más importantes están siendo como geopolíticos. Cuando el sistema deja de funcionar, cuando el sistema tradicional, las instituciones tradicionales dejan de funcionar, entonces la tecnología empieza a volverse una alternativa a esas instituciones tradicionales y ahí es cuando comienza la adopción. Porque a veces, digamos, por ejemplo, el tema ambiental se trató de estimular con incentivos políticos y no tuvo resultado. Pero cuando las cosas orgánicamente se empiezan a crear un grupo de incentivos orgánicos, esas tecnologías empiezan a desarrollarse. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, lo único que falta es una regulación más proactiva, que exista regulación más que deje surgir ese tipo de tecnologías. Cristian, a propósito de esta conversación acerca de esas aplicaciones que tiene la tecnología blockchain, quisiera conocer, ¿ya le están empleando ustedes propiamente en las operaciones de bolsa? Y en el mismo sentido que hacía la pregunta hacia Guillermo, ¿qué estímulos y qué incentivos hacen falta para que dentro de este sector, por supuesto, siga fortaleciéndose ese uso de la tecnología blockchain? Sí, es que yo creo que lo que comenta Guillermo es muy válido, de que la innovación
pues hay una serie hay un paradigma que la tecnología blockchain está llevando, y es que hay ciertas cosas que antes necesitábamos que algunas entidades centralizadoras nos dieran esa confianza, y que hoy en día, pues, por existir el blockchain y las capacidades que se pueden construir, como dicen, sobre ellas, pues ya no necesitamos tanto esas entidades que nos generen esa confianza. Pero, pero la pregunta es, ok, pero entonces, ¿en quién confío? ¿En el blockchain? El blockchain al final es una base de datos descentralizada, ¿sí? Entonces, el blockchain va a ser tan buena como los nodos que participen en ella, como los procesos que se monten, como el gobierno que se ejecute. Entonces, muchos de estos fraudes que comentaba Guillermo fue porque confiamos demasiado en la capacidad fiscalizadora del blockchain, ¿sí? Digamos, pasan así, muchos de los proyectos, realmente el dueño de los tokens son entidades privadas que lanzaron un proyecto, que fueron súper exitosos, pero que el gobierno, digamos, no es tan claro. Entonces, yo lo que siento, digamos, en los procesos es de adopción, y sobre todo más desde las infraestructuras tradicionales, lo que hemos visto es, claro, hay muchos procesos de industria que se pueden actualizar y se pueden hacer más fácil con blockchain, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la responsabilidad que, por ejemplo, nosotros como bolsa o depósito tengamos para la estabilidad del sistema, necesariamente 100% se pueda llevar a que el blockchain te va a responder, ¿no? Hay una serie de procesos, una serie de seguridades que las infraestructuras le están dando por ejemplo, al mercado de capitales, que, pues, que tienen que seguir existiendo, ¿sí? Entonces, a eso me refería yo con el tema de ajustar el caso de uso. Y hay un caso que para mí es crítico, ya llevándolo, digamos, a los mercados más tradicionales como bonos, equity y este tipo de mercados, digamos, que no son particularmente criptomonedas. Y es, ya ha habido casos en donde las infraestructuras tradicionales como el depósito central y la bolsa de Australia trataron de implementar la tecnología blockchain y dejar atrás, digamos, su tecnología tradicional para llevar los saldos y toda la información que se requiere en el mercado de capitales. Y al final lo que sucedió es que el regulador les dijo, ok, entiendo todas las posibilidades de la tecnología, pero yo necesito que usted siga siendo el nodo validador, ¿sí? Si, no me sirve de todas maneras que en un entorno, digamos, diferente, digamos, haya muchos nodos que entre todos podamos gestionar esta base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el Bitcoin? El Bitcoin nace con una visión en un momento muy particular de la historia, que es la crisis financiera internacional, ¿cierto? Donde nadie confiaba en nadie, ni los bancos confiaban entre ellos, y decían que no se sabían qué exposición tenían, y decían, mire, es que al final necesitamos un sistema que nos permita generar más confianza porque ni la SEC sabe cuál es la exposición de los bancos, ¿sí? Y ahí nace, y ahí es donde que no sabemos ni siquiera quién es realmente el que puso el white paper de Satoshi Nakamoto, creo que es el nombre de la persona, pero nadie sabe realmente quién es un seudónimo. Propone una idea muy innovadora, en la cual dice, mire, hay cosas en los sistemas de pagos que nosotros podemos, entre todos, generar una confianza que no tenemos que confiar que alguien mantenga esto, sino que entre todos, a través de un gobierno y una tecnología, podemos mantener un sistema de pagos internacional. Y además porque las instituciones financieras cobran mucho por la confianza que nos están dando. Y ya sabemos que en ellos no podemos confiar tanto. Entonces, cuando uno dice, por eso es que el Bitcoin fue como tan exitoso como modelo de pagos cuando nació, porque nace en un contexto muy particular, y tiene una oferta de valor que está en la discusión de si sigue siendo válida cuando tú ya lo lleves a pagos internacionales, por ejemplo, ¿sí? Cuando ya sales del ecosistema del Bitcoin. Entonces, lo que yo creo es que, claro, yo, no, yo lo que creo es que el marco regulatorio va a ser el resultado de las propuestas que desde la industria llevemos a la implementación de la tecnología. Es decir, al regulador que le preocupa la estabilidad financiera, el antifraude y que no haya lavado de activos. Y esos son unos objetivos sociales, si me hago entender. Es decir, no es algo del regulador, sino que en realidad todos estamos mejor en una sociedad en la cual haya estabilidad financiera. Lo que pasa es que hasta hoy y no haya lavado de activos y haya seguridad en las inversiones, ¿sí? Hay muchas maneras de controlar eso. Entonces, lo que pasa es que la tecnología blockchain nos está poniendo un nuevo paradigma donde, mire, para hacer eso, vamos a cambiar donde cada entidad controla una base de datos y yo vigilo a todos. Vamos a centralizar la operatividad en una infraestructura común, que es el blockchain, pero cada uno va a seguir teniendo un rol diferente, ¿sí? Entonces, gran parte de estas infraestructuras ya en el mercado de capitales es, ok, ¿cuál sigue siendo el rol de un depósito
en un mundo donde la emisión se hace en blockchain. ¿Cuál es la función de una bolsa? ¿Cuál es la función, digamos, de los brokers? Y lo que ha pasado con muchos de estos proyectos es que tú te das cuenta y muchas de las actividades que hacía el depósito, la bolsa, el broker y la cámara, todo eso, que eran distintas entidades, ahora la hace una sola, ¿sí? Entonces, claro, concentramos el riesgo, pero ¿quién está vigilando que no pasen los Terra? ¿Sí? Que realmente las garantías sí existan. Entonces, ese es un proceso de descubrimiento que se está haciendo en este momento. Y yo siento que el principal incentivo que en este momento, de hecho en Colombia lo tenemos, está y nosotros dentro de las iniciativas que estamos trabajando actualmente, tenemos varios casos de uso que están en etapa de ideación, digámoslo así. Estamos participando en casos de uso propios y casos de uso con entidades del ecosistema financiero. Eh, y creemos que hay una oportunidad de que tengamos procesos en la industria mucho más eficientes. Eso yo personalmente estoy totalmente convencido. Pero de ahí a decir de que ya el blockchain te va a decir no, no bancos, no comisionistas, no cámaras, no necesariamente, ¿sí me entiendes? Porque es que cada uno cumple un rol más allá de proveer una tecnología y es generar una seguridad que para el sistema es importante. Sí, unos controles que no necesariamente todos se pueden hacer en el blockchain. Entonces yo lo que siento en particular en el tema de los incentivos es eh, el marco regulatorio pues se va a desarrollar, digamos, tiene que ser abierto. Yo creo que en Colombia tenemos la arenera, que es un escenario controlado para hacer este tipo de simulaciones y de ejercicios. Yo creo y el regulador está dispuesto a construir con la industria para poder adoptar estas nuevas tecnologías. Pero pues nosotros tenemos que llevarle desde el sector privado los casos de uso, las ideas, creemos que funciona así y ser mucho más activos y yo siento que, que eso es lo que tenemos que hacer desde la industria y desde las distintas empresas, ¿sí? Eh, lo que pasa es que no es fácil, digamos, ¿sí me entiendes? Si no es fácil encontrar esos casos de uso que hayan. De hecho, el proyecto pues, de la bolsa de la bolsa de Australia, pues tuvo que reducirse bastante porque ante esa obligación de ser el nuevo validador de todas las tenencias, digamos, pues dijo, no hace sentido que yo monte esto para el sistema tradicional y de pronto podría tener más sentido en otro tipo de activos. Entonces, yo siento que estamos en los caminos adecuados y gran parte del tema es tratar de que nosotros desde la industria también y las personas, el blockchain más allá de las criptomonedas, ¿sí? Digamos, yo creo que eso es súper importante, que ese es un caso de uso y es un caso de uso que puede complementar a otros y no necesariamente pues, criptomonedas privadas como el caso del Bitcoin. Entonces, yo siento que es un tema que en la industria tenemos la palabra, ¿sabes? Que creo que ahí tenemos nosotros mucho que organizarnos, que proponer, que llevar al regulador y de esa manera, eh, pues, encontrar esos casos de uso que hagan sentido. Ya tú lo has dicho, Cristian, y efectivamente la aplicación del blockchain en relación a la criptomoneda no es la única pues, que tiene, por supuesto, pero sin duda es una de las más relevantes. En ese sentido, y ya que está sobre la mesa la conversación, quisiera preguntarles justamente qué oportunidades y qué potencial están viendo en esos activos digitales para diversificar el mercado y qué tan buena alternativa son hacia el futuro. Quisiera conocer la percepción de Guillermo sobre este tema. Yo veo mucha oportunidad y me llamó mucho la atención la discusión que abrió Cristian y es el nacimiento de Bitcoin. O sea, yo creo que es un experimento sociológico gigantesco. ¿Sí? O sea, nosotros como sociedad, como civilización, comenzamos creyendo en dioses y los dioses justificaban todo. Luego en el Renacimiento nos separamos de los dioses y creemos en un contrato social que de alguna manera se representa en un papel que hoy todos creemos, pero que tal vez que nuestros nietos digan, ustedes realmente creían en un papel, tenía valor. ¿Cómo es posible que ustedes crean en eso? Esa es la primera vez que hacemos un experimento en tener un contrato social, porque son unas reglas de juego, es un contrato social representado por un algoritmo. Es ineficiente, tal vez el primer prototipo que fue Bitcoin tiene unas limitaciones, es una especie de oro, tiene una oferta limitada, tiene un número de unidades máximas y eso puede tener ciertos problemas, pero tiene reglas de juego claras. ¿Sí? No tiene un banco central que puede ser manipulado por un dictador como pasa en Turquía, no tiene un banco central que puede ser usado para comprar deuda del propio país como pasa en Estados Unidos.
como pasa en casos más ambiguos como Argentina o Venezuela, creando episodios de hiperinflación, tiene unas reglas claras, punto. ¿Sí? Que sobrevive el ecosistema o no, eso es otra cosa, pero las reglas de juego son claras y son las mismas para todos y es un algoritmo que lo representa. Entonces, digamos que esa es la versión más primitiva de un cripto y es Bitcoin y sigue siendo muy fuerte y muy poderosa como experimento social, pero existen otras versiones que son ese gobierno, ¿cómo se puede crear? Y esa es la pregunta que a mí me parece desde el punto de vista tanto de teoría de juegos, de diseño de mecanismos, que cripto es la implementación a todos esos premios Nobel que existieron de economía, la implementación de ingeniería de esa teoría de juegos, de diseño de mecanismo, es Ethereum, es Polkadot y son todos estos sistemas Web 3.0 que son primeros experimentos en cómo creamos un nuevo sistema de confianza. Entonces, apenas se está experimentando con eso. Tiene unas reglas de juego, tiene unos stakeholders. Eso que menciona Cristian es supremamente importante. Necesitan nodos que tengan skin in the game, que tienen que ser el gobierno tiene que estar ahí, el regulador tiene que estar ahí, pero también tienen que estar los creadores, también tienen que estar alguien que tenga incentivos para hacer dinero con eso, para que mueva el sistema. Entonces, eso es lo que no está claro. ¿Sí? ¿Cómo va a actuar el gobierno? ¿Cómo va a actuar el regulador? Y eso yo creo que es lo que apenas se está construyendo. Apenas todos estamos tratando de descifrar cómo usar esa tecnología. Lo que me parece interesante es que nosotros cuando pensamos en las revoluciones tecnológicas o en las grandes innovaciones, pensamos en megatendencias, ¿no? Entonces pensamos, inteligencia artificial, boom, es una. Internet de las cosas es otra. Blockchain es otra. Pero cuando uno mira la historia de las revoluciones tecnológicas, no pasa así. No pasa así, nada que ver. Hay una convergencia tecnológica. Principio del siglo XX, uno tenía la revolución en la química, en la electricidad, y por allá un personaje empezó a sacar petróleo barato. ¿Quién se iba a imaginar que iba a salir un carro de combustión interna? El prototipo y el diseño dominante era un carro eléctrico. Ese era el diseño dominante en 1900. Pero nace la máquina de combustión interna que tiene química, que tiene electricidad, que tiene petróleo, y eso es lo que hace que se haya una gran adopción alrededor de la industria automotriz de muchas tecnologías. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la intersección entre inteligencia artificial, blockchain y biotecnología, que parece que son las revoluciones más poderosas? Entonces, hay que abrir. Yo veo muchas aplicaciones en biotecnología que están relacionadas con el mundo blockchain. Ahora hemos hecho lo único que hemos podido hacer son aplicaciones financieras y por ahora se llaman criptos, se llaman también bancos centrales que están empezando a usar esa tecnología para decir, ok, vamos a sacar la versión centralizada de un cripto que representa las monedas de nuestros países y los bancos centrales también se están dando la pela y están innovando tecnológicamente para eso, que eso es supremamente interesante. Entonces yo creo que es muy prometedor y más en un mundo donde hay un exceso de deuda y un déficit de confianza. Un mundo así, o sea, yo me pregunto, tengo muchos amigos en Argentina que entraron a Bitcoin por casualidad, ¿sí? Por una casualidad mala, que fueron las crisis financieras, los corralitos, muchos analistas de inversiones que antes satanizaban cripto, y el único activo que pueden analizar en este instante, porque es el único activo que está líquido en Argentina, es Bitcoin, por no citar Venezuela, por no citar Turquía. Entonces, cuando pensamos en un caso de uso real, por ahora, países con un contrato social fallido, Bitcoin ha sido mejor que tener ese peso argentino, ese bolívar. La persona que tuvo Bitcoin está mucho mejor que la persona que tuvo esa moneda que nunca se recuperó. Entonces, ahora, que eso sea una competencia contra el dólar, pues hay una pregunta gigantesca. Eso es otra cosa. Pero contra un contrato social fallido, interesante. Ahora, ¿cuántos habitantes hay en mercados emergentes que pueden tener un contrato social fallido? 4.1 billones. ¿Sí? Solo el 30% de esa población ya es un caso de uso gigantesco. Hoy Bitcoin tiene más o menos 350 millones de usuarios. Si Bitcoin llega a tener los mismos usuarios que tiene WhatsApp, o que tiene Facebook, o que tiene Google con YouTube, podemos hablar de una gran adopción. Entonces yo sí veo mucha oportunidad. Hay volatilidad, precisa aprendizaje. La única manera de disminuir el riesgo en este tipo de criptoactivos es aprendiendo, no delegando, no confiando en nadie, porque es la ironía.
¿sí? Los grandes fraudes de cripto existen en lo centralizado. Todas las entidades centralizadas fueron las que crearon los grandes fraudes. Entonces, es una ironía, supuestamente una tecnología para algo descentralizado y termina centralizado en Terra o en FTX o en Binance. Eso es un sinsentido, eso es una paradoja a todo el ecosistema cripto y es una gran crítica. Entonces, es mejor tener, si hay un ente centralizado, que sea un gobierno que defina algunas reglas, a que sea solo un privado que tiene no sabemos qué incentivos y un exceso de control sobre el token. Entonces yo creo que eso se está descubriendo, pero si tú me preguntas en términos de oportunidad, lo veo muy simple. Yo veo que Bitcoin hoy tiene 350 millones de usuarios y va a tener 2 billones de usuarios. La demanda por ese tipo de activo va a hacer que el precio suba mucho. Cristian, y justamente en esta misma línea, ¿cuál es esa visión en el mediano plazo que tienen frente a estos activos digitales y toda su injerencia, por supuesto, en todo el mercado de capital? Sí, yo tengo que reconocer que soy un poquito más, no soy tan maximalista como dicen frente al Bitcoin como Guillermo. Yo realmente creo que ese contrato social, eh, digamos, la tecnología que hoy permite hacer el Bitcoin está permitiendo, como decía, las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Digamos, ahí el tema es si un banco central, pero el banco comercial cumple una labor en la economía, ¿sí? ¿Sí? Entonces la gran pregunta del banco es si debería hacerlo, ¿sí? ¿Entiendes? Porque si tú haces ¿y cómo hacerlo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo, si es el peso digital, es el peso digital para los bancos o el banco central se va a ponerle el peso digital a las billeteras de las personas y cambiar todo el tema de desintermediación que tiene sus puntos positivos, pero también sus riesgos, ¿no? Entonces, ese punto es supremamente complejo. Nosotros, digamos, por ejemplo, una de las cosas que pasa en los mercados de capitales y que se necesita mucho y que yo todavía veo gran parte de la propuesta de valor del blockchain es pagos atómicos, cumplimientos atómicos, ¿sí? Operación que se hace, pues hay un periodo en el cual pues va a ir bajando al libro y se van haciendo de tal manera que tú puedes, digamos, liquidar en, en cuestión de minutos. Dicen, mientras que en el mercado tradicional liquidar una acción, por ejemplo, en nuestra bolsa es T más 3, ¿sí? Entonces, pero la pregunta no es, oye, pero ¿por qué en la bolsa, en el mercado tradicional se demora 3 días, mientras que si lo hiciéramos en Bitcoin, perdón, en blockchain sería de manera inmediata? Nosotros en realidad en el mercado tradicional también podríamos hacerlo en 3 días, ¿sí? Perdón, de manera inmediata. Pero ¿qué es lo que nos impide? Hay un flujo tan grande de clientes, digamos, en realidad no es necesario en el mercado tradicional hacer un onboarding de la orden, mandarles información del cliente, digamos, y tú operas como por paquetes, ¿sí me hago entender? Entonces, hay una tarea que tú agregas órdenes de tal manera que de esa manera tú gestionas las órdenes de los clientes y después, tiempo después, asignas las órdenes. Estas son 100 para Cristian, 100 para Jocelyn, 50 para Guillermo, y le buscan el mejor precio a un cliente. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos demoramos 3 días, porque hay un proceso operativo. No es porque pues, se podría hacer de manera inmediata, sino que hay un proceso operativo por el flujo de clientes que están participando, que requiere pues y que la plata llegue, y hay un proceso de neteo. Entonces no necesitas tener el dinero para cumplir cada una de las operaciones, sino que se hace un proceso de neteo donde el intermediario gira solamente el neto entre compras y ventas, ¿sí? Entonces es un modelo diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la tecnología blockchain? De entrada, cuando ya estás ingresando la orden, ya sabes quién es el cliente, ¿sí? Pero porque hay un proceso de onboarding que podemos hacer también en el mercado tradicional y reducir eso a T+1. Y adicionalmente, son operaciones en las cuales no hay neteo, por ejemplo, con otros activos, con ese tipo de cosas, ¿sí? En los procesos de compensación y liquidación en las bolsas, pues tú neteas para hacer eficiente uso de la caja. La promesa del blockchain es que como se hace de manera inmediata, pues, pero realmente, pues, es menos caja, pero realmente tienes que cumplir por operación. En el mundo tradicional no pues, se registran todas las operaciones, pero tú cumples es como en bloques, ¿sí? Entonces yo lo que siento, digamos, ahí es que hay muchas cosas que el mundo blockchain nos está enseñando en los mercados de capitales, pero no es la única forma de hacerlo, ¿sí? Entonces hay muchas, por ejemplo, desde hoy ya estamos haciendo onboarding digital, si me entiendes, que antes era una cosa que solamente se veían en las bolsas de criptoactivos. Hoy en día ya hay aplicaciones que te permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, el punto es,
creo que ahí hay una oportunidad en cuanto a la tecnología y a las cosas que pueden transformar, ¿cierto? Yo soy, en el mercado de capitales hay dos casos de uso que están siendo como muy experimentados y es cómo llegar al cliente retail, es decir, que si la acción vale $3.000, pero yo necesito dividir esa acción en, en inversiones de $10, entonces que podamos llegar a más gente, ¿sí? Entonces esa es una posibilidad, que yo cojo una acción, la tokenice y yo venda digamos, fragmentos de acciones, porque pues, una sola acción pues es muy cara y yo en el mercado tradicional solamente puedo vender o comprar mínimo una acción, ¿sí? Entonces es generar como esos mecanismos para llegar al retail. Veo también muchas oportunidades en activos no tradicionales. Entonces, por ejemplo, como uno de los grandes dificultades que tenemos es que en los mercados de capitales tenemos bonos o acciones de empresas muy grandes, ¿sí? Pero uno ahí está hablando de tokenización de otro tipo de activos, ¿sí? ¿Cómo hacer? ¿Por qué no tenemos más titularizaciones en Colombia, por ejemplo? Seguramente el blockchain tiene mucho que ayudar a que el proceso de titularización y creación de nuevos activos que se puedan llevar al mercado sea más fácil. Entonces, eh, en esos dos casos de uso se está experimentando mucho, no solamente, digamos, a nivel internacional, cómo llegar más fácil al retail digamos, con fracciones más pequeñas y cómo traer nuevos activos a la mesa. Yo siento que esos dos casos de uso son claros, que no sé si necesariamente haya suficiente tamaño para todo lo que se está desarrollando. Y ya estamos viendo, por ejemplo, también si, oiga, hará sentido para una acción como Ecopetrol, que ya es lo suficientemente líquida, o a nivel global una acción como Apple, digamos, si no fuera el tema del precio por acción, si ya hay neteo, hay liquidez, hay eso, pues ahí el caso de uso es mucho más difícil. Entonces, en los mercados de capitales, creo que la tecnología puede ayudar a que esas barreras que de pronto no se han logrado vencer para traer nuevos activos y para llegar al retail, pues digamos que pueden ayudar mucho. Finalmente, para cerrar esta conversación, quisiera escuchar unas reflexiones finales sobre el tema de la escalabilidad de la tecnología blockchain en Colombia, pero también con un foco, si se quiere, en esos usuarios y en la comprensión que tienen los ciudadanos de pie sobre esta tecnología. Si quieren, empecemos con Guillermo. Jocelyn, yo pienso que la evolución de lo que pasa en Colombia va a depender de la evolución de lo que pasa en el mundo. Y yo creo que el futuro, o sea, yo no veo tanto el futuro en la tokenización de activos no tradicionales. Eso para mí es como el paso T más 10. O sea, tiene que pasar primero muchas cosas para que pase eso. Yo veo ya un caso de uso súper grande y va a estar en Twitter. Y yo creo que la primer token transaccional que va a servir para todo va a estar dentro de Twitter. Y Elon Musk quiere eso. Y Facebook está detrás de lo mismo, Google está detrás de lo mismo, y van a ser tokens centralizados, porque ellos van a tener control, van a trabajar con el Banco Central, van a poner un banco en la mitad. De hecho, Apple ya está pensando en eso. O sea, Apple hizo un acuerdo con Goldman Sachs para ofrecer crédito. Entonces, yo creo que sí hay una coexistencia entre el sector tradicional y el sector digital, pero también creo que esa tecnología va a permitir que evolucione de esa manera. Una vez existan esos actores, pues yo ya tengo como un colateral universal. Y ya cuando existe ese actor, puedo crear otras cosas. Y ahí sí se pueden hacer desarrollos bien interesantes en diferentes activos alternativos. Pero para mí es muy importante los experimentos que hacen las plataformas con una base de usuarios grande. Porque ellos ya hacen un experimento con 350 millones de usuarios, Facebook hace un experimento con 1.2 billones de usuarios, Apple con 1.3 billones de usuarios. Pues ya tiene una acogida. Ellos tienen la data. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que hablaba Cristian, lo del tiempo. De hecho, hay mucho mito alrededor de blockchain, porque blockchain es lento. ¿Sí? Es lento, porque tiene mucha redundancia. Un sistema centralizado es menos redundante que uno descentralizado. Un sistema descentralizado es más robusto que el centralizado. ¿Sí? Pero es más veloz el centralizado. Todos los casos de fraude que existieron en cripto reclamaban eso, velocidad. Somos los contratos inteligentes más rápidos. ¿Cómo lo hicieron? Centralizando el sistema, dejando de ser cripto. ¿Sí? Irónicamente. Entonces yo creo, yo soy muy positivo, yo veo que es una oportunidad para Latinoamérica, yo creo que así como se hacen zonas francas, deberían existir zonas blockchain o zonas criptos. Es más, yo creo que el desarrollo de esa tecnología no está en los países, está en las ciudades. ¿Sí? Una ciudad como Medellín
empujando con fuerza el desarrollo de una ciudad como Bucaramanga, la misma Bogotá. Dubái lo está haciendo, Miami lo va a hacer. Entonces yo creo, Tokio lo está haciendo. Entonces yo creo que las ciudades se van a volver protagonistas. ¿Por qué? Porque tiene una demografía ya, 13 millones de habitantes que están experimentando esta tecnología. Hay muchos casos de mini economías en una ciudad, transporte, ayuda social, seguridad. Hay muchos casos que se pueden hacer y yo veo ahí una oportunidad bien interesante. Cristian, y finalmente, ¿cuál es esa conclusión frente al tema que hemos venido charlando? No, yo lo que creo es que hay una confusión en que, y es uno de los temas que hablamos mucho en las clases, es que, y es un punto de vista, si quieren también de pronto un poco personal, es que la tecnología blockchain tenga todo el futuro de organizar la forma como distintas entidades trabajan de manera colaborativa para lograr un objetivo, totalmente de acuerdo. De ahí a que necesariamente el Bitcoin o las monedas privadas, de hecho, puede haber un mundo de blockchain sin criptomonedas privadas, ¿sí? De hecho, eso es una posibilidad, digamos, y yo realmente creo que hay muchas industrias eh, agroindustrial, supply chain, seguros. Hay muchas industrias que van a terminar, y estoy de acuerdo con Guillermo, ciudades que hace mucho sentido tener una base de datos descentralizada donde todos participemos con unos roles y con un gobierno. ¿Sí? Micho, yo a eso le creo totalmente. Ya la pregunta es, si tú crees que una moneda privada, totalmente privada, digamos, sin ningún respaldo gubernamental, sea lo suficientemente fuerte para eso, yo creo que eso está para intercambiar, digamos, los medios tradicionales, no lo sé. Yo la verdad no soy menos optimista en ese punto. Veo a la industria asumiendo la tecnología, por ejemplo, JP Morgan ya montó su plataforma cripto, pero básicamente, ¿qué es lo que hace, qué es lo que tokeniza? Un depósito bancario. Un depósito bancario que por detrás está el seguro de ahorro de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, y han logrado muchísimas eficiencias, ya lo están llevando no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Entonces, sí hay muchas eficiencias y dicen, miren, no necesitamos ir al banco a hacer compensación y liquidación porque el banco cierra con con la tecnología blockchain, podemos hacerlo de manera más eficiente, pero de fondo, el valor del activo, ahí está el gobierno central, digamos, porque pues ya hay un banco que está generando. Entonces, para responder tu pregunta, yo sí veo digamos que la tecnología tiene muchísimo potencial, que distintas industrias la van a estar resumiendo, que es una forma como entre todos podemos colaborar para solucionar muchísimos problemas y que posiblemente la tecnología tenga una adopción transversal en distintas industrias y en estos casos, que pues, el sector financiero es uno de los posibles casos que implementemos nosotros, pero va a haber blockchain, digamos, de manera transversal. Y ya el tema de si las criptomonedas privadas son o no, logran esa promesa de valor de estabilidad en el valor, de convertibilidad, de aceptación, pues eso sí está por verse hasta el momento y creo que podemos llegar a tener un futuro blockchain sin criptomonedas o un futuro blockchain con criptomonedas, pero con un acuerdo social que permita su mayor adopción por medio de los gobiernos y de las sociedades. Con estas reflexiones culminamos este panel en el que estuvimos abordando esas aplicaciones del blockchain de cara a los activos financieros. Agradecemos, por supuesto, a Cristian, director de Transformación Digital de la Bolsa de Valores de Colombia, por acompañarnos. Gracias, Cristian, por todos tus aportes. No, Jocelyn, a ustedes, a Forbes, digamos, gracias por la invitación. A Guillermo, pues la verdad siempre es un gusto compartir este tema que es súper apasionante y que todo está por descubrir, por entender, por aprender que tiene una evolución muy rápida. Entonces, pues feliz de estar acá y mil gracias por la invitación. Extendemos el agradecimiento también a Guillermo Valencia, fundador de Scale Invest. Gracias, Guillermo, por todos tus aportes también en esta conversación. José Luis, muchas gracias. Cristian, una conversación muy entretenida y pues muy bien por Forbes que esté abordando estos temas tan interesantes. A nuestra audiencia los invitamos a seguir, por supuesto, conectados y revivir cualquier momento que se hayan perdido de este o cualquiera de los otros paneles en nuestro canal de YouTube Forbes Colombia y a través de todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.